Londres. A finales del siglo XIX, entre la bruma espesa y los callejones oscuros de Whitechapel, un monstruo acecha. No deja rastro, solo cuerpos mutilados y un miedo que se extiende como una plaga. Sus víctimas, mujeres solitarias, asesinadas con una precisión escalofriante. Su firma, un corte limpio en la garganta, un abdomen abierto y órganos extraídos con una macabra destreza. Jack el Destripador, un nombre que sigue resonando más de un siglo después. No fue el asesino más sanguinario de la historia, pero sí el más enigmático. ¿Por qué su leyenda sigue viva? ¿Por qué lo hace tan fascinante incluso hasta hoy? En este episodio exploramos el misterio de lo que lo convirtió en el asesino más famoso del mundo. Yo soy Rafael Eliseo Enríquez y sean bienvenidos a El Baúl del Misterio. Corría el año de 1888. Londres era una metáfora de contrastes. Mientras la aristocracia disfrutaba de una vida de lujos, los barrios bajos como Whitechapel se inundaban en la miseria. Las calles estaban abarrotadas de inmigrantes, trabajadores mal pagados y mujeres que, empujadas por la necesidad, se veían obligadas a prostituirse para sobrevivir. Era un caldo de cultivo para el crimen, donde las noches eran dominadas por el hambre y la desesperación junto con la oscuridad. Fue en este contexto donde Jack el Destripador encontró a sus víctimas, mujeres olvidadas por la sociedad, invisibles para el sistema, pero cuya muerte violenta sacudiría los cimientos de una ciudad entera. Sus asesinatos no eran simples ataques, eran obras macabras diseñadas para enviar un mensaje, aunque nunca supimos cuál fue. La primera víctima de Jack fue Mary Ann Nichols, conocida como Polly. Su historia es un reflejo de las penurias que muchas mujeres enfrentaban en Whitechapel. Tras su divorcio, Mary volvió a vivir con su padre, pero tras una pelea decidió huir de su casa. Este hecho marcó el inicio de un periodo oscuro en su vida, en el que frecuentó bares y desarrolló una adicción al alcohol. Sin un hogar fijo, Mary se refugiaba en los albergues de la zona, lugares que ofrecían un techo temporal a cambio de unas pocas monedas. Pero sus circunstancias eran cada vez más sombrías. Fue en uno de estos lugares donde conoció a Emily Holland, quien se convirtió en su amiga más cercana. La noche del 31 de agosto de 1888, Mary fue vista saliendo de un bar conocido como La Sartén. Más tarde, intentó entrar al albergue, pero no pudo pagar los 4 peniques necesarios para quedarse. Tras la promesa de regresar tras conseguir el dinero, Mary se adentró en las calles oscuras de Whitechapel, sin saber que esa noche se convertiría en la primera víctima conocida por Jack el Destripador. Horas después, Emily Holland testificó haberla encontrado nuevamente cerca de la esquina de Osborne y Whitechapel. Mary había conseguido el dinero, pero lo gastó en ginebra. A las 3:40 de la madrugada, su cuerpo fue encontrado en la entrada de un establecimiento. Al principio los testigos pensaron que estaba inconsciente debido al fuerte olor a alcohol, pero al intentar despertarla, uno de ellos notó que sus manos estaban frías como el hielo. El oficial Mason fue el primero en llegar a la escena. El cuerpo de Mary presentaba cortes profundos en el cuello, realizados con una precisión casi quirúrgica, pero lo más perturbador fue el abdomen, mutilado con la misma meticulosidad. Pero no había grandes charcos de sangre. La policía especuló que el asesinato pudo haber ocurrido en otro lugar, pero al levantar el cuerpo, descubrieron que la ropa y el cabello de Mary estaban empapados de sangre, y debajo de ella yacía una gran masa coagulada. Este asesinato marcaría el comienzo de una serie de crímenes,
y la policía se enfrentaba a un misterio escalofriante. ¿Quién era ese asesino que parecía disfrutar burlándose de ellos? El caso de Mary Ann Nichols fue solo el comienzo de una pesadilla. Pronto aparecerían más víctimas y la leyenda de Jack el Destripador comenzaría a tomar forma. Pero, ¿quién era realmente ese hombre que acechaba las calles oscuras de Whitechapel? Para el 8 de septiembre, Whitechapel despertó con el horror grabado en sus calles. Annie Chapman, la segunda víctima de Jack el Destripador, yacía junto a una puerta en la calle de Hamburg, su cuerpo destrozado con una precisión inhumana, al igual que Polly. Su garganta había sido cortada en 2 cortes certeros, pero esta vez la escena era aún más macabra. Sus intestinos, cuidadosamente dispuestos sobre su hombro, parecían colocados como parte de un ritual grotesco. Su útero y parte de su vejiga habían desaparecido, arrancados con una destreza que sugería conocimiento anatómico. Y a sus pies, sus pertenencias estaban alineadas con una precisión inquietante. Como si el asesino quisiera dejar un mensaje, un enigma envuelto en sangre. Pero, ¿quién fue Annie Chapman? Antes de convertirse en una víctima más del Destripador, fue hija de un soldado británico, esposa de un cochero, madre de 3 hijos. La tragedia la persiguió hasta hundirla en el alcoholismo, destruyendo su matrimonio y condenándola a las sombras de Whitechapel. La pobreza la empujó a un destino sellado con cuchillas afiladas. La policía ya lo sabía. Esto no era obra de un asesino común, aunque el término asesino en serie aún no existía. Un patrón escalofriante comenzaba a tomar forma. Un testigo aseguró haber visto a Annie a las 5 de la madrugada conversando con un hombre de porte distinguido, envuelto con una capa y un sombrero de copa que ocultaba su rostro en las sombras. ¿Era Jack? ¿O solo otro fantasma en el laberinto de sospechas? La prensa avivó la histeria con titulares de nota roja y amarillistas. El desalmado de Whitechapel ha matado otra vez. El asesino sigue libre, indetectable, invisible. Hay pánico en las calles. La policía londinense es sin duda la más estúpida del mundo. Las autoridades, presionadas y desesperadas, arrestaron a cuanto sospechoso pudieran encontrar. Uno de ellos era apodado como Delantal de Cuero. Un delincuente que extorsionaba a las prostitutas, amenazándolas con abrirlas en canal si no le pagaban. Cerca del cadáver de Annie se halló un rostro de Delantal de Cuero. ¿Coincidencia? Interrogado entre las sombras de la comisaría, el hombre admitió sus crímenes, pero no esos. Extorsiono, sí, pero no mato, dijo con un escalofriante cinismo. Y tenía pruebas que lo exoneraban. Otro sospechoso, Charles Ludwig, un barbero de mirada inquietante, fue detenido poco después, pero mientras él estaba tras las rejas, la muerte volvió a reclamar otra vez. El verdadero asesino aún acechaba en la oscuridad, y Whitechapel no había visto lo peor. Durante estos hechos, llegó una carta a manos de la policía que marcaría un antes y un después en el caso. Conocida como Querido Jefe, esta carta sería publicada el 1 de octubre. Pasaría a la historia como uno de los pocos elementos que conectaron a Jack el Destripador con su propio mito. La carta dice lo siguiente. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Este chiste sobre Delantal de Cuero me ha hecho partir de risa. Odio a las prostitutas y no dejaré de destriparlas hasta que me harta. El último trabajo fue grandioso. No le di ni tiempo ni de chillar a las señoras. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos juegos. Guardé un poco de sangre en una botella de cerveza para escribir, pero se puso tan espesa que no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos.
Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. En medio de la creciente ola de terror ocurrió lo impensable. El asesino, aquel espectro de las sombras, decidió darle un nombre a su propia pesadilla. Una carta llegó a la policía marcada con un seudónimo que resonaría por siglos. Jack el Destripador. La infame carta, querido jefe, fue el inicio de un juego macabro. Jack no solo mataba, ahora escribía. Con cada palabra, con cada trazo de tinta, dejaba en claro que disfrutaba el pánico que sembraba. Pero el caos no tardó en multiplicarse. Pronto, decenas de cartas comenzaron a llegar a la policía, todas firmadas por Jack. ¿Eran falsas? La mayoría sí, pero la duda permanecía y con ella el desgaste de los investigadores. Jack no solo jugaba con cuchillas, jugaba con sus mentes. Pero, ¿por qué escribir? ¿Fue el orgullo herido lo que le llevó a tomar la pluma? Tal vez los rumores atribuyendo sus crímenes a otros lo enfurecieron. Jack no mataba por matar. Para él, cada asesinato era un arte macabro. Y si era un artista, nadie más debía robarle el crédito. Incluso la frase, querido jefe, parecía más una burla que un saludo. Un desafío, una provocación a la policía, como si estuviera diciendo, estoy aquí, en sus narices, y no pueden atraparme. Entonces, llegó la noche del 30 de septiembre de 1888. La niebla se arremolinaba entre los callejones de Whitechapel. Las farolas parpadeaban. Un comerciante regresaba a su hogar cuando su caballo se detuvo en seco. Algo brincaba a su paso. Bajó a revisar y entonces la vio. Elizabeth Stride. Su garganta estaba cortada, pero su cuerpo intacto. ¿Había sido interrumpido Jack? ¿O acaso este asesinato no era suyo? La duda flotaba en el aire, pero 45 minutos después, las dudas se convirtieron en un horror absoluto. Otro cuerpo, otra escena aún más salvaje. A menos de 1 kilómetro de distancia, la policía encontró el cadáver de Catherine Eddowes. Su mutilación no dejaba lugar a dudas. Jack había sido interrumpido antes, pero ahora se desquitó con furia inhumana. Cada corte hablaba de rabia, cada herida mostraba una precisión escalofriante. Era el asesinato más brutal hasta el momento. Y allí, entre la sangre y el espanto, apareció una pista desconcertante. Un delantal ensangrentado y en una pared un mensaje perturbador. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. La policía, aterrorizada por las posibles represalias, borró el mensaje antes de que pudiera ser investigado. Un error más en una pesquisa marcada por la desesperación y el desconcierto. El 9 de noviembre de 1888, el horror alcanzó su clímax. Mary Jane Kelly, con tan solo 25 años de edad, fue encontrada en su habitación. Lo que la policía vio esa mañana fue el infierno mismo. Su cuerpo había sido desmembrado con una brutalidad indescriptible. Las paredes estaban salpicadas de sangre, como si Jack hubiera pintado su última obra maestra. El crimen más atroz y el más despiadado. Pero lo más extraño fue lo que sucedió después. Después de último macabro asesinato, Jack desapareció. Murió, fue arrestado por otro delito, huyó del país dejando atrás de sí una historia bañada en sombras. La verdad se perdió en la niebla de Whitechapel, pero el enigma sigue vivo. Jack el Destripador nunca fue atrapado. Y ahora, más de un siglo después, aún nos preguntamos, ¿quién era Jack el Destripador? ¿Por qué eligió a sus víctimas? ¿Cómo logró evadir a la justicia? Los callejones de Whitechapel guardan estos secretos. Sus empedrados aún susurran el nombre del asesino, pero la respuesta murió con él. Si esta historia te atrapó,
No olvides seguirme en TikTok y en YouTube. Estoy como El Baúl del Misterio. También incorpórate a lo que es la página de Facebook con el nombre de El Baúl del Misterio y agrégame en el perfil con el nombre de El Sir Rafael Enríquez. No olvides suscribirte, activar la campanita, compartir, dejar tu like y comentar. Me ayudarías muchísimo compartiendo este contenido, ya que sería una gran ayuda para mí y para que esto llegue a más personas. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan los ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.